Hola a todos, sean bienvenidos al curso de Geometría para cuarto grado de primaria, cuyo tema es ángulos. Bien, hoy día vamos a estudiar a los ángulos y cómo los podemos identificar, además de sus clasificaciones. Por ejemplo, una forma muy fácil de identificar un ángulo es con las agujas de reloj. Vemos que las agujas se mueven y forman en distintas posiciones horarias distintos ángulos. También lo podemos ver en una campana extractora. La campana extractora es la que se coloca encima de las cocinas para que pueda salir el humo. Se puede encontrar ahí. Entonces, tenemos que el ángulo es la abertura de dos rayos que tienen el mismo origen. ¿De acuerdo? Sí, tenemos aquí el rayo OA y tenemos el rayo OB. Y entonces la parte interna va a ser igual al ángulo. Tenemos los elementos. Uno de los elementos es igual a O, el vértice. Tenemos los lados OA y OB, que vendrían a ser los rayos. Y la forma de escribirlos puede ser esta forma o esta forma. Cualquiera de los dos es válido. Y para terminar, tenemos aquí algunos ejemplos del ángulo de 68, 36, 90, 80 y 116 grados. Bisectriz de un ángulo. Va a ser aquel rayo que divide el ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, tenemos al ángulo AOB y tenemos a la bisectriz OM. Va a dividir a ese ángulo en dos partes iguales, tal que aquí es alfa y por acá también sería igual a alfa. Tenemos unos ejemplos. Aquí nos dice que se dibuja una bisectriz, nos pide calcular x. X entonces tiene que ser igual a 28 porque es una bisectriz, deben de ser iguales. Por acá tenemos otro ejemplo, nos da una bisectriz y nos pide calcular el valor de phi. Bueno, 2π tiene que ser igual a 64. Despejamos y phi nos da 32. ¿Cómo? El 2 que está multiplicando pasa a dividir al 64. 32 grados. ¿Cómo medir la abertura de un ángulo? Bueno, lo podemos hacer con el transportador, ¿sí? Se puede medir con esa regla especial que se llama transportador, utilizada también para dibujar ángulos determinados. Y lo puede dibujar en el rango de 0 a 180 grados. Clasificación. La clasificación de los ángulos está dado por agudo, recto y obtuso. Un ángulo agudo va a ser mayor que 0 pero menor que 90. El ángulo recto es igual a 90 grados y el ángulo obtuso va a ser mayor que 90 y menor que 180 grados. Por aquí, por último, tenemos la clasificación de los ángulos considerando la posición de los lados. Tenemos dos casos. Ángulos consecutivos quiere decir que el ángulo alfa va a estar al costadito del ángulo beta y el ángulo beta al costadito del ángulo gamma. Ángulos consecutivos. Ángulos opuestos por el vértice, que son ángulos que comparten un mismo vértice y además tienen la propiedad de que son iguales. Otra propiedad es que en una recta la suma de estos cuatro ángulos va a ser 180 grados. Se le llama un ángulo llano, y un ángulo llano de media vuelta es igual a 180 grados. Bien, por acá tenemos ejercicios resueltos que los dejo para que los revisen. Vamos ahora con los ejercicios propuestos. Problema número 1. Dice, en la imagen determina el valor de phi. Determina el valor de phi. Bueno, notamos que esto de aquí es un poste y acá está el piso. Y siempre los postes, las columnas de las casas, todos ellos forman 90 grados con el piso. Tienen que formar. Entonces el poste con el piso debe de formar 90 grados. Aquí
62 más phi tiene que ser igual a 90 grados. Entonces lo escribimos: 62 más phi es igual a 90 grados. Ya sabes, para resolver el valor de phi, 62 pasa a restar. 90 menos 62 nos da 28 grados. 28 grados. Problema 2. En la figura, calcule la medida del ángulo DOF. Dibujemos entonces. Bueno, es más, esto lo podemos resolver así de rápido. Nos pide calcular el ángulo D. Acá está D, acá está O y luego acá está F. Eso quiere decir que nos están pidiendo todo. Y entonces cada parte, una parte es 47 y la otra parte es 78. ¿Qué se tiene que hacer? Para encontrar todo ese ángulo se debe de sumar. Se debe de sumar, ¿cierto? Porque el valor del ángulo DOF es igual a la medida del ángulo DOF es la suma de dos ángulos. ¿Cuál? El ángulo de 47 y el otro ángulo de 78 grados. Sumamos por acá, nos sale 7 más 8, 15, lleva 1, 7 más 1, 8, más 4, 12. 125 grados sería la respuesta. Problema 3. Problema 3. Nos dice, relaciona correctamente. Bueno, hay que relacionar por acá. Recordar, ¿sí?, que el ángulo agudo es entre 0 y 90 grados. El ángulo recto, 90 grados, y el ángulo obtuso entre 90 y 180 grados. Bueno, el primero, si notamos, es mayor que 90 grados. Por lo tanto, estamos en un caso de un ángulo obtuso. La primera imagen corresponde a la letra C. La segunda es 89, que es menor que 90 grados. Por lo tanto, corresponde a un ángulo agudo. Ángulo agudo es la letra A. Y el número 3 va a ser un ángulo recto porque es 90 grados. Le corresponde la letra B. Ahí está. Aquí están las claves. Vamos con el siguiente problema. El siguiente problema, el problema 4, nos dice: se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. Consecutivos quiere decir que están pegaditos uno tras del otro. Y aquí está dibujado. Cuyas medidas son, ahora nos dan los valores, hay que anotarlos correspondientemente, ¿sí? Correspondientemente, eso quiere decir que el primero corresponde al ángulo AOB. 38 corresponde al ángulo AOB. Por acá, 38. El siguiente número corresponde al ángulo BOC, que es 46. Y el siguiente igual a 54. Que nos dice, calcule la medida del ángulo AOD. Entonces, AOD sería el ángulo total. Y el ángulo total le vamos a colocar X porque es lo que queremos encontrar. Entonces X va a ser la suma de estos tres ángulos pequeños, que es 54 más 46 más 38. Sumamos primero los números de las unidades. 4 más 6, 10, más 8, 18. Llevamos 1 y lo colocamos en las decenas y lo sumamos. 1 más 3, 4. 4 más 4, 8. 8 más 5, 13. Por lo tanto, la respuesta es 138 grados. El problema 5 nos dice que este radio de color verde es bisectriz, y ustedes ya saben que la bisectriz va a partir a este ángulo y este ángulo, o bueno, al ángulo total, perdón, en dos partes iguales. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo tienen que ser iguales, sí o sí tienen que ser iguales. Por lo tanto, fácilmente puedo igualar que gamma tiene que ser igual a 66 menos gamma.
tienen que ser iguales. Pasa a sumar, sería 2 gamma igual a 66. El 2 pasa a dividir, nos da 33. Problema 6. Con respecto al ángulo, indica verdadera o falsa según corresponda. Bueno, por acá, el problema 6. El ángulo tiene dos lados, eso es verdadero. El ángulo tiene dos lados. Tiene dos extremos. El ángulo tiene dos extremos, es cierto. Tiene un vértice, también es cierto. Por lo tanto, sería verdadero, verdadero y verdadero. Las tres verdaderas. Problema 7. Problema 7. AB es una recta, determine omega. Bueno, la suma de estos 1, 2, 3, 4 ángulos es igual al ángulo llano. ¿Y el ángulo llano cuánto es? 180, ¿no? Entonces, la suma de esos 4 valores tiene que ser igual a 180. Pongo a sumar por acá. 68 más 2 omega más 40 más omega. Bien, los omega sumamos 3 omega. 68 más 40 es igual a 108. Igual a 180. El 108 pasa a dividir y nos queda, perdón, a restar, ¿no? Porque está sumando aquí y pasa a restar. Nos queda 72. 3 omega es igual a 72. El 3 pasa a dividir y resolviendo nos queda que omega es igual a 24 grados. Muy bien, muchachos, eso es todo por hoy. Nos estamos viendo en el siguiente video. Denle like, suscríbanse si les ha gustado. También comenten si han llegado hasta este punto. Ok, nos estamos viendo hasta en el siguiente video. Hasta la próxima, amigos.